Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nancy Castro y bueno, en esta ocasión me gustaría compartir una reflexión en cuanto a el sistema turístico y la cultura y claro, la relación que se mantiene en cuanto a la gestión de esta actividad, la cual yo considero que es de gran importancia debido a que el sistema turístico y la cultura siempre están muy relacionados, ya que todo es parte del desarrollo de esta actividad. Eh, Considero yo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido turistas y por lo tanto cuando llegamos o accedemos a un lugar o algún destino turístico, por ejemplo, un pueblo mágico, siempre vamos porque necesitamos o requerimos de esta interacción, ¿no? De conocer un poco acerca de la cultura, de la historia, de monumentos, de arquitectura incluso, ¿no? Nos llama incluso mucho la atención acerca de las tradiciones, la forma de vida de estas personas. También en muchas ocasiones, bueno, al menos desde mi perspectiva, nos ha tocado ver que nos gusta ver cómo elaboran las tortillas, porque pues cuando a veces ya vivimos en la ciudad esto pues no es posible. Entonces, todo el sistema turístico funciona de tal manera que para que nosotros podamos acceder, y esto es un punto importante, por ejemplo, necesitamos de infraestructura. Primeramente necesitamos de infraestructura para que podamos llegar a estos lugares, es decir, transporte, necesitamos servicios de alojamiento, necesitamos incluso servicios de restauración o de restaurantes. También requerimos de algunas agencias, tal vez para que nos indiquen, o de guías turísticos que nos indiquen qué se puede hacer, qué actividades se pueden realizar, que nos vendan los tours, entre muchas otras cosas. Aquí también otro aspecto que va de la mano es las programas y las políticas públicas que se relacionan. Es decir, si voy a un pueblo mágico, entonces el pueblo mágico es parte de una política por parte del gobierno para el desarrollo turístico. Entonces, de esta manera se relacionan, porque claro, se relacionan directamente con la cultura local. Vamos, accedemos a la cultura local, conocemos la cultura local, pero para ello es importante estos aspectos que les he mencionado. Y bueno, de aquí se desprende algo importante. Cuando ya visitamos o cuando ya vimos, considero que aquí la gestión turística entra en juego. Esto es importante porque como futuros administradores de empresas turísticas o como futuros profesionales en el turismo, seguramente nos va a tocar enfrentarnos o estar ante situaciones en las que claramente debemos de buscar algo primordial, y es lo siguiente, es la búsqueda de la conservación y cuidado, protección de los recursos culturales, claro también naturales, pero en este caso me quisiera enfocar un poco más en la parte cultural. Vamos a tener que realizar actividades. Nuestra gestión turística en este caso deberá estar enfocada en la preservación de monumentos históricos, de historia, de incluso tradiciones y festividades locales. Es decir, que cuando nosotros manejemos hasta cierto punto, pensando como una agencia de viajes, manejemos o creemos productos turísticos, siempre se debe buscar el equilibrio, tanto ese equilibrio que beneficie tanto a la empresa turística, al gobierno local, al PIB, pero que también beneficie directamente a la comunidad local o a la comunidad receptora. ¿Por qué? Porque no podemos llegar únicamente y decir, no, pues voy a crear un producto turístico, una ruta, la ruta del maíz, la ruta del el café, por ejemplo, no, ya está creada. Pero en este sentido, si nosotros nos podemos crear productos, tiene que beneficiar directamente
a las comunidades. Es decir, debe haber un equilibrio mutuo para que esta actividad turística se desarrolle correctamente. Y claro, ante tal situación, entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, debemos de crear experiencias turísticas que estén muy apegadas a este respeto. Por ejemplo, podemos integrar talleres en los que se pueda convivir con la cultura local, en los que, por ejemplo, acá en el estado donde yo radico, existe una comunidad que, bueno, casi siempre las menciono en mis actividades, porque pues es el ejemplo más cercano que tengo, y es las comunidades de Seinacantano, San Juan Chamula, en el cual se realizan talleres, se realizan esta interacción turista y comunidad receptora, familia local, en la que, bueno, ellos le comparten la manera en la que pues realizan sus textiles, su cultura, parte de sus creencias, de sus tradiciones. Ya en unos meses viene el Día de Muertos, y ellos lo viven y lo celebran de una manera bastante disruptiva a lo que nosotros normalmente conocemos, pero esto es parte de integrar, ¿no?, las actividades turísticas para el desarrollo y para, sobre todo esto de lo que mencionaba, ¿no?, respecto al respeto de la cultura local. Es decir, pues entonces tenemos que integrar la cultura turística en elementos turísticos, como por ejemplo un producto turístico, de manera responsable. Esto me lleva a otro aspecto que es fundamental, que es el desarrollo sustentable. Y no solamente enfocado en temas ecológicos, sino en temas de preservación cultural. Sé que tal vez redondeo mucho en este tema, pero creo que es clave para el desarrollo cultural y el desarrollo turístico sobre todo. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de cada aspecto cultural. Por ejemplo, yo sé que en todo el país hay diferentes formas y tradiciones. En Oaxaca, por ejemplo, está lo que realizan respecto a los alebrijes, que también tiene mucho que ver ya ahora con este tema del Día de Muertos, o la celebración que acaba de pasar, la Guelaguetza, que que incluso ya se ha vuelto una actividad que hace que exista mucha afluencia turística, pero para que ese turismo o esta actividad siga beneficiándonos económicamente y socialmente, es imprescindible que el enfoque en la gestión turística sea muy responsable, muy equitativa y sobre todo muy eficiente, para que podamos desarrollar, o el turismo se siga desarrollando y siga beneficiándonos como país, pero que pues sea de verdad que debe ser de manera responsable. Por ello, considero que el mayor aprendizaje que he obtenido en esta unidad es cómo relacionar. A veces puede ser un poco confuso, lo fue en algún momento, entender cómo la gestión turística tenía que verse relacionada con la cultura, con la cultura turística y incluso el sistema turístico. Fue un poco difícil, pero al final pude comprender, ¿no?, la importancia de que dentro de nuestro sistema turístico, del sistema turístico, pues sí, se engloban muchos aspectos, hay muchos elementos que todos funcionan de manera integral, tienen que ser así para que el turismo pueda seguirse desarrollando. Un ejemplo pues son lo que mencioné anteriormente, las políticas, es importante, de turistas también, y aquí también yo considero que entraría un poco de aspectos en cuanto a promoción turística. Eso es importante y realmente valioso para los destinos. Por ejemplo, acá en Chiapas, nuevamente menciono mi estado, pues
es importante que, por ejemplo, la Secretaría de Turismo siempre se enfocan en realizar promocionales, realizar actividades, incluso crear rutas, crear otros productos, dar estas oportunidades para el crecimiento. También esto es una política a nivel nacional, pero funciona a nivel estado. Por ejemplo, lo del Tren Maya, que actualmente pues ya las personas empiezan a usar este tren, pues sobre todo por la novedad, ¿no? De que quieren conocerlo, y cada vez más hay afluencia turística, tanto a Chiapas, Yucatán, Campeche, Cancún, y pues el turismo obviamente se sigue moviendo, es algo de gran importancia. Entonces, como futura administradora de empresa turística, considero que esto es esencial para comprender cómo la forma correcta de crear productos, la manera correcta de involucrarse en esta actividad sin que posteriormente dañemos a la cultura, dañemos a la sociedad, dañemos a la comunidad local o incluso dañemos los elementos naturales, que por ejemplo pues hay aquí, por ejemplo en Chiapas hay montones o más bien variedad de atractivos turísticos naturales, y pues sobre todo esto nos debemos enfocar en el cuidado. Respeto y cuidado, preservación, creo que ese es el enfoque. Por ello, considero que ahora que lo comprendo, yo creo que la cultura turística o la gestión turística en este caso no puede desprenderse de la cultura. Como profesionales, creo que debemos enfocarnos siempre en eso, y seguramente bajo este enfoque nuestras actividades turísticas serán sumamente eficientes y contribuirán a un buen desarrollo en una empresa turística. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy.